Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Hoy empezamos hablando sobre los biomarcadores que me parecen más relevantes para evaluar nuestro estado de salud global y predecir el riesgo de enfermedad, y explico el concepto de edad cronológica versus edad biológica. Hay una consulta sobre los mejores suplementos quema grasa y cómo combinarlos. Nos preguntan después sobre el CBD, un compuesto muy interesante del que ya he hablado varias veces, pero también me preguntan sobre los psicodélicos como LSD o psilocibina, que han estado muy demonizados, pero que en contextos clínicos tienen propiedades muy interesantes y con alta probabilidad tendrán un lugar relevante en la psiquiatría del futuro. Y por último, hay una pregunta sobre el endulzante stevia y si se puede tomar a diario. Antes de pasar a las preguntas, tengo dos anuncios importantes. El primero es que en septiembre arranca un nuevo desafío de 6 semanas, el mismo que lanzamos en enero con mucho éxito. Lo llamamos de hecho Desafío 6 Semanas Plus, porque además del enfoque original para pérdida de grasa, hemos añadido un entrenamiento y un plan de nutrición para ganancia muscular. ¿Qué es entonces el desafío 6 semanas? Pues básicamente es un programa donde te vamos guiando a lo largo de 6 semanas, dándote el conocimiento teórico básico de manera estructurada para que lo digieras bien y sobre todo aterrizando ese conocimiento en planes de nutrición y entrenamiento específicos para cada semana. Y no solo te damos el pescado, queremos enseñarte a pescar, por eso explicamos también cómo adaptar la dieta y el entrenamiento a cada caso y hacemos sesiones en directo semanales para explicar el detalle de cada semana y responder las consultas que surjan. Y por último, quiero aclarar que el foco de este desafío de 6 semanas es cambiar hábitos, es ajustar tu dirección más que hacerte llegar a un destino concreto, porque eso va a depender mucho del punto de partida de cada persona. Personalmente no me gustan mucho los bootcamps de X semanas donde se usan dietas muy restrictivas o entrenamientos muy demandantes, porque incluso aunque tengas un resultado rápido, que muchas veces tampoco es así porque la tasa de abandono en estos planes de choque es muy alto, pero incluso si te va bien, no has aprendido realmente a diseñar una dieta sostenible ni un entrenamiento que puedas mantener a largo plazo, no has cambiado realmente tus hábitos y por tanto en cuanto regreses a tus hábitos anteriores van a regresar los kilos perdidos y en muchos casos algún kilo extra de regalo por el efecto rebote. Por eso el desafío de 6 semanas te va a ayudar a mejorar durante este tiempo, tanto a perder grasa como a ganar músculo, pero sobre todo te va a enseñar a cambiar tus hábitos para que el proceso sea sostenible a largo plazo, que es el verdadero éxito. Y para ello no solo hablaremos de nutrición y entrenamiento, sino también de mentalidad, porque como siempre digo, un cambio externo requiere primero un cambio interno. Debes desarrollar una mentalidad de largo plazo, debes aprender a tener flexibilidad mental, a no venirte abajo por una semana donde no pudiste seguir el plan o donde sí lo seguiste pero te estancas en tu proceso. Debes saber cómo navegar contextos sociales complicados donde todo gira alrededor de la comida y el alcohol y son cosas de las que también hablamos en el desafío. El desafío de 6 semanas empieza el 5 de septiembre, aunque la primera sesión en vivo es el viernes 2 de septiembre, donde presentaremos el programa y como todas las semanas podrás verla en diferido si no puedes estar en directo. Además, la parte teórica se abre el 29 de agosto para que puedas aprovechar esa semana a revisar los conceptos principales y empezar el desafío con la mejor preparación posible. Si te interesa conocer más, vete a fitnessrevolucionario.com/D6S, 6 en número, o sea, fitnessrevolucionario.com/D6S, y hasta el 31 de agosto el precio es de tan solo 49 euros, después sube, así que si te interesa, ahora es el momento. Y el segundo anuncio es para las personas que quieran estudiar nutrición y pautar dietas de manera legal en España, porque existe una opción poco conocida que son las pruebas libres de técnico superior en dietética, que te va a permitir tener una titulación oficial en 2 años sin asistir a clase, estudiando en remoto y gastando además mucho menos dinero que con las opciones tradicionales. El gran problema de esta alternativa es que debes formarte bien y en este sentido llevo tiempo colaborando con el equipo de Superávit Formación, para mí lo más serio que existe ahora mismo en formación para estas pruebas libres, y para explicar todo esto más en detalle, tanto la regulación que existe, las asignaturas, los exámenes, las prácticas con empresa, todo, y responder además vuestras dudas, vamos a hacer un webinar muy práctico el 25 de agosto a las 6 de la tarde, hora peninsular, al que te puedes apuntar de manera totalmente gratuita en fitnessrevolucionario.com/TSD de técnico superior en dietética. Repito, fitnessrevolucionario.com/TSD. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, te voy a dar las gracias por desencadenarme de la báscula y de la manía de comer y entrenar siempre solo para estar delgada. Gracias también por hacer que ahora prefiera ser una guerrera espartana, fuerte y sana, y sin complejos por estar musculada. Gracias por inspirarme a querer aprender y a entender que lo físico y lo mental han de ir de la mano saludablemente. Y ahora mi pregunta.
intentando sintetizar e integrar toda la información sobre salud. Con las nuevas evidencias y avances técnicos, ¿cuáles son las pruebas que te harías para conocer tu verdadero estado de salud general y así detectar patologías incipientes o la predisposición a ellas? Un saludo y a seguir así de coherente y de honesto. Mil gracias de verdad por tus palabras y sobre todo felicidades por los cambios tanto físicos como mentales que has logrado. Todo un ejemplo. Y respecto a tu pregunta, me parece muy interesante. De hecho, estoy escribiendo un libro ahora sobre longevidad y este es un tema sobre el que he pensado bastante, ¿no? O sea, ¿qué indicadores, qué biomarcadores son los más importantes a la hora de estimar nuestro estado de salud y nuestro riesgo de enfermar o de morir? Y en este sentido, hay un indicador que es el mejor predictor de enfermedad y voy a dejaros reflexionar sobre cuál podría ser, unos segundos, o dicho de otra manera, si solo pudierais saber un dato de una persona para estimar la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular o cáncer en los próximos 5 años, digamos, ¿qué dato preguntaríais de esa persona o qué dato os gustaría saber de esa persona? Y digo enfermedad cardiovascular o cáncer porque son las principales causas de mortalidad en los países desarrollados, pero podríamos sumar también la mayoría de las enfermedades crónicas modernas. Y algunos seguramente estáis pensando, no sé, en el colesterol, en la vitamina D, en la resistencia a la insulina, en si tiene obesidad, y estos parámetros son importantes, como veremos, pero la respuesta es que si solo pudierais saber una cosa de esa persona, el parámetro que mejor va a predecir su riesgo de enfermar es la edad, de lejos. Por ejemplo, a los 70 años el riesgo de cáncer no es un 20% más, un 30% más que a los 20, es 100 veces más y algo similar para otras enfermedades comunes. Y muchos estaréis pensando ahora que esto es poco práctico, ¿no? Porque no podemos cambiar nuestra edad, es la que es, y esto es cierto, no podemos cambiar nuestra edad cronológica porque depende únicamente del año en el que nacimos, pero sí podemos cambiar nuestra edad biológica. Y lo interesante aquí es que nuestra edad biológica es realmente un mejor predictor de enfermedad que la edad cronológica. Es decir, una persona que tenga 60 años como edad cronológica, pero cuya edad biológica sea 52 años, y esto es perfectamente posible, va a tener menos riesgo de enfermar que una persona cuya edad cronológica sea 50, pero con una edad biológica de 58. Y por desgracia, esto es también posible. La siguiente pregunta sería ¿cómo estimamos por tanto la edad biológica? Y aquí se han propuesto distintas estrategias. Por ejemplo, durante años se usaba la longitud de los telómeros, que son trocitos de ADN al final de los cromosomas que se van acortando con cada división celular, pero se ha visto que es una medida muy poco precisa, muy variable en función de aspectos no directamente relacionados con la salud, por lo que ya nadie toma muy en serio este indicador. Ahora se está prestando mucha atención, por ejemplo, a los relojes epigenéticos, que serían lo más cercano que tenemos ahora mismo a una estimación de nuestra edad biológica. No voy a profundizar hoy en estos relojes epigenéticos porque todavía falta investigar más, ¿no? Y además tampoco es práctico para la mayoría de personas porque no es fácil acceder a ellos. Por tanto, el objetivo sería tener otros marcadores que de manera conjunta nos puedan dar una estimación de nuestra edad biológica al agruparse y que sean también predictivos o predictores de enfermedad de manera aislada. Y en este sentido hay muchos, pero si tuviera que quedarme con unos pocos, seleccionaría algunos biomarcadores tradicionales de las analíticas, o bueno, no tan tradicionales, pero relativamente fáciles de obtener, y otros indicadores funcionales que no se suelen tener en cuenta, pero que son muy importantes. Respecto a biomarcadores en sangre, por ejemplo, de cara a estimar la salud metabólica, me inclinaría por glucosa en ayunas, por los triglicéridos y por la resistencia a la insulina. Conocer la resistencia a la insulina es muy importante porque eleva el riesgo de casi todas las enfermedades crónicas que mencioné antes y muchas más, y no es algo que aparezca directamente en las analíticas, aunque puede estimarse con el llamado HOMA-IR, que se deletrea HOMA-IR, que se calcula en función de la glucosa en ayunas y la insulina en ayunas. La glucosa en ayunas suele aparecer en las analíticas tradicionales, la insulina no, pero aunque no conozcas la insulina en ayunas, se podría estimar también tu grado de resistencia a la insulina a partir de tu glucosa en ayunas, de tu hemoglobina glicosilada, de tu nivel de triglicéridos, tu HDL y tu perímetro abdominal. De hecho, el perímetro abdominal de manera aislada es un indicador razonable de salud metabólica. Es poco preciso, obviamente, pero como regla general, más perímetro abdominal implica más grasa visceral, que a su vez implica peor salud metabólica y más inflamación crónica de bajo grado. De hecho, el segundo conjunto de indicadores relevantes serían los que nos den una idea de nuestro nivel de inflamación crónica de bajo grado, que junto con la resistencia a la insulina está detrás de muchas enfermedades crónicas. Hace tiempo escribí precisamente un artículo sobre esta inflamación de bajo grado, que pondré en las notas del episodio, y aquí hablo precisamente sobre algunas formas de medirla, y digo lo siguiente.
Tradicionalmente se ha usado la proteína C reactiva como indicador de inflamación, disponible en muchas analíticas clásicas. Idealmente debería estar por debajo de 1 miligramo por litro. En el caso de la inflamación crónica de bajo grado, sería más interesante medir la proteína C reactiva de alta sensibilidad o HSCRP y alguna citoquina inflamatoria como el TNF-alfa. La velocidad de sedimentación globular podría complementar las medidas anteriores, ya que tiende a elevarse cuando hay inflamación. En los últimos años se está prestando especial atención al test GLIC-A, G-L-I-C-A mayúscula, que mide distintas proteínas asociadas a la inflamación y podría ser más específico que la proteína C reactiva. Entonces, tenemos ya salud metabólica, tenemos inflamación crónica de bajo grado y por el lado del riesgo coronario miraría básicamente dos cosas: presión arterial y el número de partículas LDL o el famoso ApoB del que he hablado varias veces, y pondré también un enlace a un artículo en las notas del episodio donde detallo esto. Y para mí esto sería lo principal, pero obviamente es también importante conocer si hay una buena función hepática, ¿no? Por ejemplo, con las transaminasas, o conocer los niveles de vitamina D o los niveles hormonales. Todo esto importa, por supuesto, pero si vamos a determinantes más globales, más sistémicos, creo que la resistencia a la insulina y la inflamación crónica de bajo grado serían dos de los mejores predictores generales. Eso a nivel de analíticas, que son muy importantes desde luego, pero cada vez doy más importancia a los llamados marcadores funcionales, que se refieren a lo que tu cuerpo puede hacer y no solo a las cosas que vemos por dentro de manera aislada. Y es lógico pensar que lo que podemos hacer es un mejor reflejo de nuestra salud global que lo que vemos en una muestra de sangre. Y en este sentido tenemos muchos estudios que ligan, por ejemplo, la fuerza de agarre con la salud. O sea, a más fuerza de agarre, menos riesgo de enfermedad, o lo mismo con el número de flexiones que podemos hacer, porque ambos son un buen reflejo de fuerza y musculatura que están asociados claramente a nuestra edad biológica. Nuestro nivel cardiorrespiratorio, medido por ejemplo con el VO2 max, también predice bastante bien nuestra edad biológica y riesgo de enfermedad, y en personas mayores algo tan sencillo como la velocidad a la que caminan también nos da una buena idea del riesgo de mortalidad. Entonces, volviendo a la idea original sobre edad cronológica versus edad biológica, tendríamos que preguntarnos si nuestros números en estos ámbitos se parecen más a los de gente de nuestra edad, gente más joven o gente mayor que nosotros, y eso nos da una buena idea de cómo estamos. Si tienes 50 años, pero tienes más fuerza, más músculo, más capacidad aeróbica que alguien promedio de 40, y los valores metabólicos y analíticos que comenté antes se parecen más a los de alguien con 10 años menos, pues tienes mucho menos riesgo que el promedio de personas de 50 años. Y personalmente apunto a eso, ¿no? Sabemos que el envejecimiento es inexorable, los años pasan, pero se trata de que el envejecimiento biológico sea más lento que el cronológico. Y todos estos parámetros que he comentado nos pueden dar una idea de cómo vamos en este ámbito. Y por concluir, mencionaste en tu pregunta también la predisposición a enfermedades, y en este sentido lo más importante son los genes. Personalmente me hice un test genético hace muchos años y pondré en las notas del episodio un artículo donde hablo un poco más de esto, pero el resumen es que hay muy pocos genes que determinen la enfermedad. O sea, en la mayoría de casos condicionan, como por ejemplo alguna variante del famoso gen ApoE, que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o de Alzheimer, pero podemos mitigar ese mayor riesgo con mejores hábitos de estilo de vida. Al final, como dicen, los genes cargan la pistola, pero los hábitos aprietan el gatillo. Hola Marcos, me llamo Enrique. En primer lugar, enhorabuena por todos los contenidos tan didácticos que compartes con nosotros. Te cuento, estoy en un proceso de fase de volumen en el gimnasio, pero claro, llega el verano y me apetece pues quitarme algún kilito de grasa para, bueno, pues para definir un poco, ¿no? Y mirando los suplementos que tú recomiendas, veo que, bueno, he hecho una lista dentro de tu propia lista y he seleccionado la cafeína y el extracto de té verde como los mejores, y luego he visto que también recomiendas la sinefrina y los TCM, triglicéridos de cadena media. Entonces, mi pregunta sería si es buena idea combinar los cuatro en un contexto de, bueno, pues de buena alimentación, de entrenamiento habitual y de un objetivo de pérdida de algo de grasa. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Enrique. Y efectivamente todos esos suplementos tienen evidencia de que pueden ayudar en una fase de pérdida de grasa, pero aprovecho para hacer varias aclaraciones porque recibo muchas consultas sobre distintos suplementos quemagrasa o termogénicos.
Y lo primero, que no lo mencionas directamente en tu pregunta, pero asumo que lo tienes claro si me sigues, y es que para perder grasa debes generar un déficit calórico, porque hay gente que me dice que come bien, pero que no pierde grasa, y el motivo es claro, y es que comer bien no asegura un déficit calórico. Es verdad que lo hace más fácil, porque al comer menos alimentos procesados tendemos a comer menos, a comer más proteína, etc., pero el déficit calórico es condición necesaria y suficiente para perder grasa. Dicho esto, hay que entender que el efecto adicional de estos suplementos es pequeño y que es más relevante en personas que tienen menos grasa que perder, que tampoco pueden hacer un déficit calórico ya muy pronunciado. Sin embargo, en alguien con bastante grasa, el efecto de estos suplementos va a ser realmente despreciable y no merece la pena gastarse el dinero. La siguiente aclaración sería que la cafeína es con diferencia el suplemento más efectivo y con más evidencia de todos los que mencionaba en ese artículo, y si ya estás tomando, 2-3 tazas de café al día con cafeína, pues tampoco tendría sentido meter mucho más en forma de suplemento. Por eso cuando alguien me pregunta si recomiendo el termogénico de la marca A o de la marca B, les digo que el 70% del beneficio que van a obtener con ese suplemento lo van a obtener con unos pocos cafés diarios, y si además se toman un par de tés verdes, o mejor todavía té matcha, que es mi favorito, pues tienen ya el 80-90% del beneficio, ¿no? Porque el té verde pues también aporta una buena dosis de epicatequinas y acompañadas además de muchos polifenoles, porque tanto el café como el té verde tienen un montón de compuestos beneficiosos que no obtienes si tomas cafeína y catequinas en forma de pastilla como compuestos aislados. Por eso en general no recomiendo este tipo de suplementos. De manera conjunta aportan muy poquito y además, como digo, con café y té verde tienes ya el 80-90% de los posibles beneficios, ¿no? Y bueno, quien quiera aprovechar pues ese 20% o 10% adicional, pues puede incluir P-sinefrina, foscolina o triglicéridos de cadena media. Claro que se puede, y no solo no hay riesgo en combinarlos, sino que puede haber sinergias entre ellos porque actúan por vías distintas y complementarias, ¿no? Como explico precisamente en ese artículo. Y de hecho hay varios productos termogénicos que incluyen todos estos compuestos. Otra forma de aprovechar los beneficios es tomando café por la mañana con elixir de Pale-Wool, que es lo que yo hago, que además de colágeno pues llevan triglicéridos de cadena media que han demostrado reducir el apetito, y tenemos varios metaanálisis que demuestran que ayudan a perder grasa, pero insisto, el beneficio es muy pequeño y es totalmente secundario respecto a la alimentación y por supuesto a la actividad física. Hola Marcos. Ante todo darte las gracias, y mi pregunta es yo soy consumidora de CBD desde hace un tiempo. La verdad es que me ha cambiado la vida, y mi pregunta es sobre sé que hay investigaciones, sobre todo en paliativos, en pacientes con cáncer, de dosis mínimas de LSD y también de lo que son los hongos. Entonces me gustaría saber al respecto qué opinión tienes, sobre todo por el tema de la apertura mental o de la tranquilidad o de quitar el miedo a la muerte muchas veces. No sé la evidencia científica que hay, pero luego también es sobre tu opinión en cuanto a que tanto los griegos como los romanos utilizaban este tipo de sustancias para conectarse con las profundidades, ¿no? Y no sé si se sale un poco del tema, pero me interesa mucho tu opinión al respecto. Un abrazo. Gracias por la pregunta. Me alegro de verdad que el CBD te haya ayudado. Recibo muchos mensajes de personas que han mejorado con el consumo de CBD, y por eso me asocié con We Botanics, que hacen un CBD de gran calidad. Como todo, también hay gente que no nota nada, pero en casos de ansiedad, de dolor no específico, de inflamación, etcétera, puede ayudar, y además tiene beneficios a largo plazo, ¿no? Como aparentemente un efecto neuroprotector que no vamos a notar de manera inmediata, pero que parece estar ahí. Y lo primero sería aclarar que no tiene nada que ver el CBD con los psicodélicos. O sea, el CBD se extrae del cannabis, pero no tiene efectos psicoactivos como si los tiene el THC, que es otro cannabinoide del cannabis, como explicamos en la entrevista con el doctor Mariano García de Palau en el podcast 282. Pasando a los psicodélicos, creo que estamos realmente en el medio de una revolución que podría transformar la psiquiatría, o al menos algunos campos de esta disciplina. Pero empecemos por la historia de estos compuestos, porque mencionas en tu pregunta a los antiguos romanos o griegos, que sin duda conocían ya algunos compuestos psicodélicos, pero su uso es mucho más antiguo. De hecho, algunos autores, como Terence McKenna, creen que compuestos como la psilocibina, que se obtiene de un tipo de hongo, podría haber jugado un papel clave en la evolución de nuestra especie. Según esta hipótesis, el consumo de estos hongos habría hecho que nuestros ancestros tuvieran experiencias trascendentales, grupales, que habrían coincidido con el momento de nuestra evolución donde se ve un salto cualitativo en nuestras capacidades como cazadores, como artistas. Se cree que algunas de las grandes pinturas rupestres podrían haberse hecho bajo la influencia de sustancias psicodélicas.
Y como digo, es solo una teoría que no es realmente tomada demasiado en serio, aunque tiene sus defensores, pero aunque no se le puede atribuir a estos compuestos un papel relevante en la evolución de nuestro cerebro, sí parece bastante claro que siempre hemos convivido con estos compuestos y que los usamos en mayor o menor medida como formas de alterar nuestra conciencia, de tener experiencias místicas, de conectar mejor con los demás, etc. Volviendo a la historia más reciente, fue en los años 40 del siglo pasado cuando Albert Hofmann sintetizó por primera vez LSD mientras trabajaba en una farmacéutica intentando formular nuevos medicamentos. Por descuido probó este compuesto, pero como tarda un tiempo en producir efectos, pues Hofmann cogió su bicicleta para irse a casa y de camino el LSD empezó a producir estos efectos alucinógenos y este viaje psicodélico en bicicleta pues es parte de la historia del LSD. Durante la década de los 50 y principios de los 60 se realizaron bastantes investigaciones para intentar encontrar usos al LSD y uno de los beneficios más claros se obtuvo como tratamiento contra adicciones al alcohol, al tabaco, a las drogas en general y se lograron tasas de éxito muy altas con 1 o 2 sesiones, que es algo impensable con las terapias clásicas. Se vieron también resultados muy buenos para recuperarse de traumas, de depresiones profundas y se estaban explorando otras posibles aplicaciones, pero por desgracia estos compuestos empezaron a circular libremente por ahí, la gente empezó a tomarlos sin ningún tipo de control, en cualquier dosis, en muchos casos mezcladas con alcohol en contextos de fiesta, de discoteca y evidentemente los resultados no fueron buenos, ¿no? Y eso hizo que se prohibieran y que se persiguieran proactivamente su venta y su consumo. Y no fue únicamente una preocupación por la salud de la gente, que también, pero hubo además un componente político, porque se pensaba que el uso de estas sustancias y las experiencias que generaba pues producían reflexiones más profundas, ¿no? Que hacían a la gente cuestionar incluso el concepto de autoridad, de Estado, como que se veía como una amenaza para el orden social. Y aunque tiene un poco de cierto esta idea, ¿no? De que pueden generar todo esto, pues yo creo que era un pánico moral más que otra cosa. Pero bueno, sea como fuere, la realidad es que durante los siguientes 50 años se congeló prácticamente la investigación sobre estos compuestos por las prohibiciones que había, y no fue hasta este siglo que varios centros de investigación, algunos muy reconocidos como Johns Hopkins, consiguieron que se relajaran las prohibiciones para permitir volver a investigar con estos compuestos, y los resultados están siendo muy prometedores. Uno de los beneficios que se han encontrado tienen que ver con lo que comentas en tu pregunta, ¿no? Con ayudar a aceptar la muerte en personas con enfermedades terminales. Principalmente se ha estudiado en pacientes con cánceres incurables y se ha visto que las experiencias de unión con el universo que producen ayudan a ver la muerte como una transición, como algo natural, como un retorno a la materia de la que surgimos, por así decirlo, y eso reduce la ansiedad y el dolor emocional en esta última fase de la vida. Como decía antes, también se están obteniendo resultados muy positivos con muy pocas sesiones en casos de adicción, de estrés postraumático, de depresión y además con mínimo riesgo de adicción y muy pocos efectos secundarios. De hecho, en la mayoría de casos no hay efectos secundarios, pero ojo, porque sí puede haber también malas experiencias en estos viajes, entre comillas, y por eso es importante que se administre en entornos controlados con un experto que te pueda guiar y nunca como droga recreativa, ¿no? Porque el peligro es real. Muchos de estos estudios se han hecho con psilocibina, pero se están estudiando otros muchos compuestos, por ejemplo también el MDMA o éxtasis, que ha demostrado beneficios en pacientes con estrés postraumático y se usa también en terapias de pareja porque eleva los sentimientos de unión con los demás, de empatía, de conexión, etc. En definitiva, es un tema muy interesante, muy prometedor y, como decía antes, creo que puede suponer un cambio importante en la forma en la que se abordan muchos problemas mentales, incluso sociales, ¿no? Y que también pueden ayudarnos a enfrentar nuestra propia mortalidad. Hay muchos libros y artículos sobre esto, pero al que le interese profundizar, recomiendo empezar por el libro de Michael Pollan, que está en español, que se titula Cómo cambiar tu mente, y presenta en forma de historias, de entrevistas y de experiencias personales varios de estos compuestos y lo que sabemos sobre ellos. Hola Marcos, felicidades por tu trabajo de divulgación, la verdad es que nos ayudas mucho a todos y mi pregunta es la siguiente. Acabo de comprar Panacea de Paleobull y bueno, como de ingredientes tiene stevia. Mi pregunta ¿es peligroso tomar edulcorantes a diario o casi a diario en una dieta equilibrada? ¿Es mejor el stevia que otros edulcorantes? Bueno, en definitiva, ¿qué efecto tienen estos en la microbiota y en la salud en general? Muchas gracias.
Es una pregunta muy común que he respondido en varias ocasiones, así que no me voy a repetir y te recomiendo escuchar el podcast 301, donde hablo sobre varios edulcorantes, su clasificación, su historia, sobre si es mejor la Coca-Cola Light que la normal o si tomar Coca-Cola Light en vez de normal ayuda realmente a adelgazar. Y como digo, no voy a repetir todo ahora porque profundicé bastante, pero el mensaje general es que en dosis pequeñas, como tomarte una Coca-Cola Light al día, no van a suponer ningún problema para la salud ni para la microbiota. Y como ya sé cómo es la gente, aclaro que no estoy defendiendo tomar Coca-Cola Light a diario, ¿vale? El agua es mucho mejor, pero si tus hábitos en general son buenos, no es algo que te deba preocupar. Pero en ese episodio no profundicé en la stevia y por eso voy a dedicarle ahora unos minutos para complementar. Empecemos explicando qué es la stevia y básicamente es un edulcorante natural que se obtiene a partir de la planta Stevia rebaudiana y se empezó a comercializar porque se observó que los indígenas de Brasil, de Paraguay y de Argentina la usaban para endulzar sus bebidas desde hacía cientos de años. Al estudiar esta planta se vio que el poder endulzante se debía principalmente a una serie de compuestos llamados glucósidos de esteviol que no aportan calorías o mínimas calorías, y cuando compramos stevia o vemos stevia en los ingredientes de un producto, lo que lleva realmente es glucósidos de esteviol y no la planta. Y estos compuestos no solo son seguros en las dosis normales en las que se usan, sino que han demostrado aportar algunos beneficios para la salud, como ayudar a controlar la glucosa en sangre, a reducir la presión arterial. Y a ver, son estudios pequeños, no es que recomiende usar stevia para obtener esos beneficios si no la tomas normalmente, pero tenemos muchos estudios que demuestran su seguridad y alguno que indica que además podría tener algún beneficio, y por eso en Panacea se utiliza stevia. Si hablamos de la planta como tal, durante mucho tiempo estuvo prohibida en Europa, no porque se pensase que fuera mala, simplemente porque no había estudios, ¿vale? Pero en 2017 ya se legalizó esta planta y se puede usar también. Es posible que usar la planta completa tenga más beneficios, de hecho, que usar los glucósidos de manera aislada, pero no tenemos estudios sólidos sobre esto. Volviendo a los glucósidos, son varios cientos de veces más dulces que el azúcar y por eso muchas veces lo que pone stevia en el supermercado es en realidad, cuando lo compras me refiero como endulzante en bote, es en realidad una combinación de stevia y eritritol, que es un polialcohol, otro endulzante natural con muy pocas calorías, y personalmente esta combinación me gusta, ¿no? Y se combinan en proporciones que hacen que se pueda usar en cantidades equivalentes al azúcar, es decir, que una cucharada de ese producto endulzaría más o menos lo mismo que una cucharada de azúcar. Y además, al combinarse, le quita un poco ese sabor metálico que tiene la stevia y que a algunas personas no le gusta si utilizan cantidades mayores. Pero vamos, como resumen, que no tienes que preocuparte por consumir stevia a diario y menos si es en esas cantidades tan pequeñas como la que pueda tener un scoop de Panacea de 30 gramos, que es realmente poco y no va a suponer ningún problema. Y nada más por hoy, simplemente un recordatorio y un favor antes de terminar. El recordatorio es que os podéis apuntar a mi lista de correo gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista, donde comparto cada semana o cada 2 semanas algunas reflexiones e ideas que no publico en ninguna parte más. Y el favor es que si os gusta el podcast lo compartáis en vuestras redes y dejéis una evaluación en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts o en la plataforma que uséis, que nos es de mucha ayuda. Mil gracias y hasta la próxima.